para comenzar el cálculo necesitaríamos hacerlo girar. Bueno, ya eso en un principio ya estaría girando. Bobinar el bobinado, empezar haciendo el bobinado con un alambre fino nomás, no importa el tema de que sea muy fino y demás, no importa. Lo que necesitamos es medir la tensión que produce el núcleo, o sea, lo que sería la tensión por vueltas. Pueden usar un cobre grueso, no, porque hay que pegarle mucha vuelta y no funcionaría. Este es un 0.30 más o menos. Esto funcionaría para un carretel medio grande, así demás, pero algo chico no hace falta. Pueden bobinarlo con un 0.14, 0.16 más o menos, y entonces lo bobinan, lo empiezan a bobinar y le pegan más o menos unas 1000 espiras más o menos. Entonces ustedes anotan 1000 espiras con el alambre, no importa el alambre, el diámetro del alambre. Y entonces lo acercan al núcleo que esté girando y miden la tensión que produce. Solamente la tensión, la corriente no importa. Miden la tensión. Entonces en este caso vamos a inventar los valores. Vamos a decir que está produciendo unos 6 volts. Bueno, con esos valores tenemos lo que se llama las vueltas por volt, que también los transformadores, acá en los transformadores también se calcula eso, que es la vuelta por volt. Entonces con eso se saca la relación entre entrada y salida, más o menos parecido, o exactamente lo mismo. Bueno, con eso ya tenemos un parámetro y ahora tenemos otro parámetro. Es sacarle qué cantidad de corriente, que es lo importante, que puede producir este núcleo. Bueno, para eso necesitamos ahora sí un cobre más o menos grueso. Sí, este es bastante grueso. Este creo que es de 0.80, por ahí 0.90. Esto por ahí funcionaría si fuese grande el núcleo, que sabemos que va a tirar mucho a amperes, 2, 3, 4 amperes, sí, necesitaríamos algo grueso. Pero para núcleos chicos, andaría bien un 0.5, un 0.6, más o menos por ahí. Es importante también el grosor por el tema de la resistencia. Para medir corriente necesitamos tener poca resistencia. Por eso en el bobinado anterior no pudimos medir corriente porque sabíamos que la resistencia de ese bobinado era muy alta. Entonces nunca podemos saber cuánta corriente está produciendo el núcleo. Por eso necesitamos un cobre fino, porque este cobre fino tiene una resistencia muy baja comparada con el otro. Bueno, en ese caso tendríamos que hacer unas 100 vueltas. Pueden probar con 50, con 100, 150 espiras. Por ahí si el núcleo es grande, un poquito muy grande, no sé, algo así, o un poquito más grande, pueden probar con más espiras, pero no pasar las 400, las 300, siempre pocas espiras. Más o menos pueden arrancar con 50, con 100 y hasta 150, no más de eso, porque va a sumar mucha resistencia y lo que necesitamos nosotros es conocer la corriente. Más o menos de promedio podrías probar entre 100 espiras, entonces de ahí para abajo un poquito y de ahí para arriba un poquito. Eso sería lo promedio. Lo importante también es saber cuánto metro ocupó esas 100 espiras. Vamos a tomar como referencia 100 espiras. Hacemos 100 espiras y medimos cuánto metro nos llevó a hacer 100 espiras. No sé, vamos a inventar acá que nos llevó 10 metros. Vamos a inventar 10 metros. Y también cuando hagamos el bobinado, cuando terminemos el bobinado, medir con el tester, medir cuánto ohms de resistencia tuvo esas 100 espiras. No sé, acá voy a inventar un valor. Podría marcar algo de, vamos a hacer algo bajo, 15 ohms más o menos.
Bueno, y de ahí lo importante es las 100 espiras, cuánto amper está entregando. Entonces ahí necesitaríamos un tester que mida, si es mejor tener un tester, uno que mida el TRUE RMS, o sea, el verdadero valor eficaz de la onda en corriente alterna siempre en corriente alterna. Ponerlo en corriente alterna y medir la corriente que produce en cortocircuito, hacerle un cortocircuito a la bobina y medirle la corriente. Bueno, por ejemplo, la corriente vamos a inventarla también, nos está produciendo, no sé, algo como esto puede estar produciendo 200 o 300 mil amperes. 300 mil amperes. Bueno, entonces ya conocemos la saturación del núcleo, cuánto amperes puede largar, que serían 300 mil amperes. Y el voltaje con las 1000 espiras, cuánto sería espiras, volts por espiras. Volt espiras. Hacemos este cálculo que nos daría 0,006 volt por espiras. Bueno, acá también es importante la resistencia que tenemos, que son de 15 ohms. Bueno, acá viene lo difícil, cómo calcular el voltaje que queremos de salida. Bueno, nosotros sabemos que estas son espiras por volt, entonces nosotros queremos llevarlo al doble de voltaje. En vez de darle 1000 espiras, tenemos que darle 2000 espiras. Eso es fácil. 2000 espiras. Por ahí se complica cuando son voltaje 3,8, 4,2, por ahí, un poquito más difícil. Bueno, algo importante que voy a hacer ahora es por el tema de los núcleos. Nosotros sabemos que el imán tiene mayor fuerza cuando está más cerca. Tiene mayor fuerza. Y va reduciendo su potencia al cuadrado de la distancia. O sea que acá tiene mucha fuerza, acá ya va teniendo mucha menos, y acá muchísima menos. Acá tengo un parámetro, por ejemplo, a los 5 centímetros tenemos 27 Gauss, y ya aumentamos un centímetro más y ya tenemos 15 Gauss, tenemos la mitad. Y si aumentamos un centímetro más, ya tenemos 9,7, ya tenemos cercano a un tercio. Entonces, hacer bobinas muy largas tiene el problema de que se pierde el campo magnético, y a la vez lo que dificulta es que tenemos que hacer más bobinado, ocupar más alambre, y si ocupamos más alambre tenemos el problema de que estamos aumentando la resistencia, y si estamos aumentando la resistencia, como la corriente es inversamente proporcional, vamos a tener siempre menos corriente. Entonces, a modo de comentarios por ahí voy a decir algo. Esta es una gráfica de los Gauss, o sea, a menos distancia, digo, tenemos la mayor potencia. Después vamos alejando y vamos teniendo menos. O sea que esta curva es muy pronunciada. Hay una pérdida muy importante de la potencia del imán. Como digo, a modo de comentario, podríamos hacer también, estos son carreteles, por ejemplo, para mostrar, hacer un bobinado utilizando 3 carreteles, por ejemplo. Esta bobina que es larga, por ejemplo, la podemos cortar en 3. Entonces, acá tendríamos una bobina, acá tendríamos otra y acá teníamos otra. Bueno, este cálculo que yo estoy haciendo, tendríamos que hacerla para las 3 bobinas de forma independiente. O sea, hacer un bobinado acá con 100 espiras, o 50 porque es más chiquito, o 80 más o menos, y anotar todos los valores que hicimos anteriormente.
y luego hacer el mismo trabajito, medir la tensión y la corriente y la distancia que usamos en los metros que usamos de alambre para este bobinado y este bobinado. ¿Por qué? Porque acá tendríamos una fuerza magnética mayor, acá menor y acá mucho menor. Entonces acá tendría que tener otro tipo de cobre para poder aprovechar al máximo ese campo magnético que hay acá. Lo bueno de estas tres bobinas sería que están en fases. Y entonces si están en fase las podemos sumar. Podemos poner el diodo rectificador y demás y sumarlas. Podemos ponerla en serie, en paralelo y ahí jugar para sacarle mayor corriente. El problema sería si nosotros ponemos como poner diodo, sabemos que el diodo tiene que tener siempre, si nosotros ponemos, por ejemplo, en este caso ponemos 3 diodos, ponemos diodos rectificadores, para que se sumen las corrientes hay que tener en cuenta que el voltaje de las tres bobinas tiene que ser igual. Porque si esta está produciendo 4 volts y esta está produciendo 6 volts, nosotros para que la tensión pase por el diodo, siempre tienen que haber de un lado más tensión que del otro. Y la diferencia tiene que ser 0,7 más. Por ejemplo, vamos a dibujar acá. Acá tiene que haber 4 volts. Y acá vamos a poner más fácil 4,7 volts. Y acá vamos a tener 4,0 volts. 4 volts. Porque los 0,7 es la pérdida del diodo. Entonces, si nosotros ponemos otra bobina con otro diodo y lo juntamos después para sacar la tensión, si acá esta bobina está produciendo 3,6 volts, por ejemplo, y acá tenemos 4 volts, porque esta bobina está enviando 4 volts hacia afuera, y acá entonces tenemos también 4 volts, y acá tenemos 3,6, este diodo no va a trabajar, no va a mandar nada de corriente. Entonces esta bobina va a estar produciendo corriente y no va a ningún lado, porque el diodo lo que hace es separarla por la diferencia de tensión. Entonces todas las bobinas tendrían que tener siempre la misma tensión, 4,7, 4,7, todas, para que los diodos puedan trabajar y enviar su potencia. Obvio que esta va a tener más corriente, la bobina, porque está más cerca, esta va a tener menos corriente, pero la tensión tiene que ser igual. Entonces tenemos que calcular la espira más o menos, de la misma cantidad de espiras, para que tenga la misma cantidad de tensión. Bueno, esto a modo de comentario, por ahí si alguien quiere hacerlo de este modo, porque yo he visto que hacen todo de una sola vez, el bobinado, esto tendría capaz que mayor eficiencia. Y otra cosa que iba a decir es el tema de el bobinado bifilar o trifilar o cuatrifilar. Yo estoy haciendo un par de experimentos, veo en qué radica la diferencia en ponerle más cobre, trifilar, cuatrifilar, 5, 10, hasta 15 de alambre. En qué se puede aprovechar eso, en qué radica, si tiene mayor producción de corriente, mayor producción de tensión, podemos aprovechar mejor el núcleo. Estaba haciendo un par de experimentos yo, y bueno, después voy a traer cuando tenga un resultado, hacer otro video. Y más o menos tiene un poco de lógica poner alambre trifilar, cuatrifilar, quintifilar. Tiene su ganancia en potencia, por algo que yo tengo visto hace mucho, después de hacer un video corto, no sé, en que el campo magnético es igual al viento que sopla cuando salimos afuera, que es más o menos parecido. Entonces, radicando una comparación así, saco que por qué mejor el bobinado con más cobre en forma paralela. Y hay que tener en cuenta que cuando nosotros bobinamos cobre de forma paralela, las resistencias